Hola a todos, bienvenidos a esta clase correspondiente a séptimo básico, el cual vamos a tratar los reinos germanos y Carlomagno. En esta oportunidad va a ser una profundización de la introducción que hicimos la vez anterior sobre Edad Media y nos vamos a referir exclusivamente a los factores que ponen fin al Imperio Romano de Occidente, al surgimiento de los reinos germanos propiamente tales y posteriormente la restauración del imperio en manos de Carlomagno. De acuerdo al objetivo prioritario, nosotros vamos a ver que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación del Imperio Romano propiamente tal y la confluencia o unión de tres tradiciones, grecorromana, judeocristiana y germana. Y además vamos a identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitima el poder político. Antes de iniciar, vamos a ver quiénes son los germanos. Los germanos eran un pueblo que vivía en una región llamada Germania, que se ubicaba en Europa Central y que limitaba con el Imperio Romano en los ríos Rin y Danubio. Los romanos los denominaban bárbaros, que significaba bárbaro extranjero, ya que no tenían la cultura greco-romana. Y además también los germanos no vivían en ciudades, sino que en aldeas agrícolas y ganaderas, las cuales explotaban de forma comunitaria. Por ende, no existía la propiedad privada. Eso para que lo tengamos claro, porque a diferencia de los romanos, los germanos eran hombres libres y además también formaron una sociedad guerrera. Políticamente hablando, se organizaban en clanes, que también les podemos mencionar como tribus. Y estos clanes elegían a sus jefes. No existía el poder hereditario que se traspasaba de padre a hijo, sino que los guerreros elegían a sus pares en asamblea. Además también, al ser una sociedad que se dedicaba a la guerra, los hombres libres se unían por fidelidad a su jefe, a cambio de protección. Esa costumbre con el tiempo pasa en la Edad Media a constituirse en un sistema llamado feudalismo. Además, también el derecho germano era consuetudinario, de acuerdo a la costumbre, y de transmisión oral. Eso dependía de acuerdo al lugar donde una persona se encontraba y de acuerdo al criterio del jefe. Las creencias germanas se basaban en la naturaleza y tenían dioses como Odín, que era el dios de la guerra, la sabiduría y la muerte, y Thor, que era el dios del trueno. Además también, tras la caída del Imperio Romano, los germanos adoptaron elementos culturales romanos. Eso desmitifica un poco la creencia de que el Imperio Romano fue destruido por los germanos. Tal cosa no fue tan así. ¿Por qué? Porque los germanos sentían admiración de cómo era Roma como potencia. Sentían admiración por la cultura romana, sentían admiración por la estructura de gobierno, por la forma de organización, y ellos querían integrarse. Obviamente los romanos no estaban muy de acuerdo con esa lógica porque ya gobernaban un territorio inmenso, que eran más de 100 millones de habitantes, y no aceptaban mucho la inmigración. Por ende, muchos germanos querían entrar a la frontera de manera violenta, y durante muchos siglos los germanos y los romanos vivieron en una especie de convivencia que cada cierto tiempo era alterada por frecuentes hechos militares. Por lo tanto, la frontera entre germanos y romanos se basaba en los ríos Rin y Danubio, que era como el límite natural entre ambos mundos. Eso cambia a contar del siglo III, cuando Roma entra en decadencia, que también se le conoce como la crisis del siglo III, en el cual hubo un permanente cambio de emperadores romanos y los militares empezaron a tomar más importancia. Y además también ocurre que los germanos empiezan de a poco a entrar a las fronteras imperiales autorizados por la autoridad y entran como colonos. ¿Qué función cumplían ellos? Ingresaban autorizados, les entregaban herramientas para cultivar la tierra, pero además tenían que cumplir el rol de defender la frontera de otros pueblos germanos que pretendían entrar. Con el tiempo, esta primera generación de germanos empieza a acceder a cargos políticos dentro del imperio y además integrar el ejército romano. Por, por ende, los germanos
empezaron a adquirir más tierras y empezaron a tener un cierto grado de autonomía. Y la autoridad romana los cataloga ahora como federados o aliados del imperio. Estos reinos que empiezan a surgir dentro del imperio romano empezaban a ser autónomos y sus reyes empezaban a exigir mayores tierras. Mientras el emperador trataba de negociar con ellos, estos reyes germanos empezaban a invadir territorios e incorporarlos. Por ende, el imperio empezó a debilitarse y ya en el 395 después de Cristo se produce la división definitiva del imperio. Surgen dos unidades políticas, uno se llamó el Imperio Romano de Occidente y el otro fue el Imperio Romano de Oriente. En este caso, el que estaba en peor situación era el Imperio Romano de Occidente, debido a que tenía las mejores tierras, se encontraba Roma, que era una ciudad muy importante, pero tenía las mayores problemáticas sociales debido a la presencia de estas unidades germanas que eran aliados de Roma, pero que actuaban de forma autónoma. Eso cambia a contar del siglo V después de Cristo, cuando un pueblo de origen asiático, que fueron los hunos, empezó a ejercer presión sobre los pueblos germanos que habitaban fuera de las fronteras del imperio, lo que obliga a dichos pueblos a entrar de manera violenta al imperio romano. Por ende, empiezan a ocupar más territorios, lo que significó la pérdida de la unidad territorial de Roma. Y además, dentro de su propio territorio, empiezan a haber luchas de poder. Esto termina en el año 476 después de Cristo, cuando un general germano de nombre Odoacro destituye al último emperador romano de Occidente, lo que significó el fin de dicho imperio, porque ya no quedaba mucho territorio imperial, ya que estaba ocupado por diversos reinos germanos que se declararon independientes. Solamente se queda sobreviviendo el Imperio Romano de Oriente por los siguientes 1000 años. Como consecuencia de este desastre que significó el fin del Imperio Romano Occidental, surgen diversos reinos, en los cuales vamos a destacar los siguientes. El primero fueron los francos, que ocuparon el territorio de Galia, que con el tiempo pasó a denominarse Francia. Ellos ejercen una influencia muy fundamental en los siglos siguientes y después veremos por qué. El segundo grupo más importante fueron los visigodos. Ellos se instalaron en lo que actualmente sería España y ellos crearon un reino que duró hasta el siglo VIII, cuando fue conquistado por los árabes musulmanes. El tercer reino más importante fueron los ostrogodos, que se instalan en la península itálica, manteniendo la estructura romana, pero obviamente poniendo fin al imperio propiamente tal. El cuarto estado que surge fueron los vándalos. Los vándalos se dedicaron generalmente a la piratería y al saqueo de ciudades, por lo cual fue un reino muy agresivo y expansionista. Y por último, los anglosajones, que se instalaron en lo que eran las Islas Británicas, pero con el tiempo denominaron a ese territorio Inglaterra. Los anglos y los sajones formaron 7 reinos o una exarquía que se dedicaron a pelear entre sí por el dominio de la isla. Como consecuencia de este desastre que fue el fin del Imperio Romano de Occidente, surgen las siguientes consecuencias. Primero, aparece una nueva estructura política en la cual estaba basada en la monarquía. Reyes que consideraban a sus territorios como parte de sus patrimonios personales. Por ende, el concepto de Estado, que era muy común en el mundo romano, empieza a desaparecer y empieza a surgir el reino patrimonial, el cual era propiedad de un monarca hasta su muerte y dependiendo del sucesor podía mantenerse en el tiempo o dividirse entre sus hijos. Además también las tareas administrativas de estos reinos, ya que los monarcas generalmente eran guerreros, no les interesaba el gobierno propiamente tal, quedaron confiados a antiguos funcionarios imperiales y a miembros de la Iglesia Católica. Por ende, la Iglesia empieza a cumplir un rol, además de un rol espiritual muy fuerte, un rol político y administrativo,
lo que genera además riquezas para la institución, que eso lo veremos en otra clase. Muchos monarcas, cuando llegan a estos territorios que antes eran romanos, ya habían dejado el paganismo como creencia religiosa y adoptaron el cristianismo. Pero este cristianismo no era el católico, sino que era el cristianismo arriano. ¿Qué significaba eso? Que según esta creencia, niega la divinidad de Jesucristo, lo niega como Dios. Por lo tanto, los germanos, cuando se instalan, no se integran a la sociedad romana que era católica. Por lo tanto, hubo una especie de división social. Los germanos por su lado, los romanos por el otro. Eso cambia cuando los reyes germanos deciden convertirse al cristianismo, lo que genera la fusión de ambas sociedades. Y por último, los reyes germanos, para unificar sus territorios, deciden adoptar elementos de la cultura romana, especialmente las leyes. Por lo tanto, empiezan a codificar sus leyes germanas adoptando elementos romanos y además son escritas y se adopta el latín como el idioma oficial de estos nuevos estados. Ahora nos vamos a concentrar en lo que son los francos y el imperio de Carlomagno. En este caso, el reino franco fue uno de los más importantes, como dije anteriormente, ya que se instaló en lo que actualmente es Francia. Su creador, el fundador de este reino, fue Clodoveo, que además también estableció su propia dinastía, que era la merovingia. Este monarca se caracterizó por los siguientes procesos. Por un lado, unificó a todas las tribus germanas de la zona que correspondía a Francia y los unifica a través de la guerra. Y además también amplía su reino. Segundo aspecto, él era pagano y se casa con Clotilde, que era cristiana, y pasó a ser la reina de los francos, y ella influye en su marido para convertirse al cristianismo. Por ende, al convertirse no solo, sino que todo su pueblo, el reino franco empieza a tener buenas relaciones con el Papa, y estamos hablando de relaciones fuertes. Y eso significó, a la larga, que Francia fuera uno de los estados regalones del papado. Además también, tras la muerte de Clodoveo, sus sucesores no ejercieron el poder efectivamente y la historia los convierte o los nombra como los reyes holgazanes. ¿Por qué? Porque dejaron de gobernar, se dedicaron a cazar, a pasarlo bien y no se preocuparon del trabajo político. Ellos delegaron esa función en los mayordomos de palacio, que eran nobles que empiezan a escalar posiciones dentro del gobierno franco y pasan a ser los verdaderos dueños del país. Vamos a destacar dos personajes, Carlos Martel y Pipino el Breve. ¿Qué hizo Carlos Martel? Él fue un mayordomo de palacio que en el año 732 derrota a los árabes en la batalla de Poitiers. Eso impide que Francia caiga bajo el dominio musulmán. Y su sucesor, Pipino el Breve, pidiéndole consejo al Papa, logra dar un golpe de Estado, derroca a los reyes holgazanes y él se convierte en rey de Francia. Por ende, él crea su propia dinastía, desaparece la dinastía de los merovingios y él crea la dinastía de los carolingios. Tras la muerte de Pipino el Breve, asume el trono su hijo Carlos, que con el tiempo lo conoceremos como Carlomagno. ¿Qué importancia tuvo Carlomagno? Que este personaje logra ampliar los límites del reino franco, se enfrenta con diversos pueblos que eran, en este caso, incivilizados, y él los civiliza y los convierte al cristianismo. Ese era su objetivo primordial, convertir al cristianismo a todos los pueblos que aún eran bárbaros, ya que existía una alianza muy fuerte entre la corona franca y el papa. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno ya logró formar un imperio que abarcaba gran parte de Europa occidental y parte de Europa central. Por ende, el Papa lo nombra emperador en el año 800 después de Cristo. Por lo tanto, estamos asistiendo, casi 400 años después del fin del Imperio Romano, a una restauración imperial. No olvidemos que los germanos lo que admiraban de Roma era su organización, y cualquier rey germano que intentaba crear un imperio
significaba que podía ser un digno sucesor de los emperadores romanos. Y en este caso el Papa nombra a Carlomagno como emperador. ¿Qué pasa con este imperio? Este imperio no duró mucho tiempo. 40 años después de la coronación de Carlomagno y tras la muerte del emperador, este imperio desaparece porque sus nietos pelean entre ellos y deciden, en un tratado llamado de Verdún, dividir el imperio carolingio en tres reinos. En la parte occidental se va a instalar el reino de Francia, en la parte oriental Alemania, y al centro iba a surgir un estado que posteriormente desaparece llamado Lotaringia. Esto generó no la paz, sino que una serie de conflictos que duraron los siguientes 1000 años, especialmente entre Francia y Alemania. ¿Qué características tuvo el imperio carolingio? En el caso de este imperio, Carlomagno, pese a que no tenía cultura, ya que fue analfabeto en sí, y pese a todo, logró esmerarse y crear su propia firma, creó una firma a partir de un anagrama, Carolus, creó una firma bien particular que pasó a ser como su sello personal. Pese a todo, Carlomagno le interesó, además de conquistar territorios, interesó la organización de este imperio, porque era un territorio que abarcaba diversas culturas. Y además creó un sistema administrativo y legislativo, estableciendo unas leyes llamadas capitulares, en la cual fusiona leyes germanas y leyes romanas. Además, también administra el imperio en unidades llamadas condados, ducados y marcas. ¿Qué función cumplía cada una de ellas? Los condados eran las unidades territoriales básicas que eran dirigidos por un conde que tenía atribuciones tanto policiales, judiciales y militares. En cambio, los ducados eran zonas especiales donde se encontraban ciudades muy importantes para el imperio, donde se asentaban los duques. Los duques eran hombres de confianza del emperador, que tenían cargos muy importantes y muy cercanos a Carlomagno. Y las marcas solamente funcionaban en las zonas fronterizas y eran administradas por un marqués. Para eso, Carlomagno, para controlar a los, no, a los condes, duques y marqueses, creó una institución que se llamó los Missi Dominici. Esta institución estaba compuesta por un sacerdote y un laico. ¿Y qué función cumplían ellos? Ir a las provincias, supervisar el funcionamiento de dichas provincias y recabar información para evitar en este caso actos de corrupción. Si en la provincia funcionaba todo bien, el emperador recibía un informe y premiaba o promovía en este caso al noble en cuestión. Si no lo hacía bien, Carlomagno lo destituía y lo reemplazaba por otro. Eso hizo que el imperio igual funcionara muy bien incluso después de su desintegración, y estas unidades con el tiempo trascendieron y se convirtieron en países. Además también, bajo el imperio carolingio, se desarrolló, se desarrolló un renacimiento carolingio en la cual la cultura estuvo muy importante, cumplió un rol muy fundamental gracias a la influencia de la Iglesia Católica. Y este renacimiento carolingio duró lo que duró el imperio, porque gracias a este desarrollo cultural, la Iglesia logró rescatar muchos documentos de origen romano que podrían haberse perdido tras la caída del Imperio Carolingio, y en este caso se salvaguardó también el aporte de Carlomagno. ¿Ya? Vamos a aplicar lo siguiente. Tenemos aquí un cuadro sintético y la idea es completar los elementos que los germanos mantuvieron de sus costumbres y cuáles fueron los aportes culturales que tomaron de los romanos. Dentro del aspecto político, no olviden chicos de que los germanos eran monarquías y se mantuvieron tal cual cuando invaden el Imperio Romano. Pero además, ¿qué elementos romanos pueden tomar? Acuérdense que Carlomagno fue uno de los pocos monarcas que creó un imperio. Ojo con ese punto. Ese sería como el elemento romano que toman los germanos, el imperio. A nivel social, la sociedad germana estaba compuesta por hombres libres. ¿Qué pasa cuando llegan a territorio romano? Se crea una sociedad jerarquizada.
¿Por qué se transforma en una sociedad jerarquizada? Porque los germanos respetaron las costumbres que habían en Roma y la estructura social propiamente tal. Por lo tanto, después con el tiempo ellos lograron acceder a eso. A nivel cultural, los germanos tenían una cultura muy básica basada en lo oral, en las costumbres, y eso también se implementó en sus leyes. Cuando llegan al Imperio Romano, adoptan el latín y la cultura romana. A nivel religioso, acuérdense, al comienzo los germanos eran paganos, adoraban a varios dioses, pero cuando entran al Imperio Romano adoptan el cristianismo. Pero al comienzo ellos adoptaron un cristianismo de tipo arriano que negaba la divinidad de Cristo, pero para integrarse a las sociedades romanas tuvieron que adoptar el catolicismo. Y por último, la tradición jurídica de los germanos se basaba en la costumbre, era consuetudinaria. Y tras el fin del Imperio Romano y para unir a ambas sociedades, los germanos adoptan en este caso el derecho romano, pero era un derecho romano adaptado al estilo germano. En ciertos aspectos mantuvo algunas características germanas dentro de estas leyes, pero toman el latín como la lengua jurídica, toman elementos de las leyes romanas y los adaptan a su realidad. Ya muchachos, hasta aquí nomás llegamos en la clase de hoy. Espero que hayan entendido y hayan aprendido un poco más de este periodo de la historia. Les recomiendo el texto de estudio, revisar la página 122 y 123, pero yo les recomiendo especialmente, muchachos, que vean esta información complementaria que voy a subir a Classroom, que es Historia desde la cuarentena, toda la información relacionada con los reinos germanos. Un breve resumen de los reinos germanos, del rol que cumplió Carlomagno. Además, también en Puntaje Nacional dejé un videíto para que ustedes lo revisen y complementen con este video también, que habla también de los primeros reinos germanos y del surgimiento del Imperio Carlomagno. Ya muchachos, nos veremos en otra ocasión. Nos vemos. Chao, chao.